Hola chicos, ¿cómo les va? Vamos a tener la clase de esta semana. Rápidamente les voy a compartir pantalla. Se nos viene la tarea integradora. Así que vamos a ir avanzando con los temas que habían quedado pendientes. Les pido perdón que lo esté escribiendo hoy, pero bueno, después les escribo el porqué. Estamos en este punto. Propiedades del músculo, tipos de contracción, bueno, sobre tendones también, hemos visto algo, tipos de contracción, y hasta ahí. Las preguntas estaban basadas en estas cuestiones. Bueno, ¿qué son los tendones? Rápidamente son las terminaciones de los músculos y particularmente tienen la función de unirse a el hueso. Se une el hueso. Acá, por ejemplo, tienen, voy a subir esto, mi propia imagen, voy a poner de este lado. Acá, esta parte del músculo es el tendón, pero el tendón es parte del músculo. Un tendón que prácticamente siempre se pueden tocar es el del tendón de Aquiles. El que está en el tobillo, para que se den una idea, en la cara posterior de la pierna, bueno, ya es el segmento pie, pierna y segmento pie. En la cara posterior se pueden tocar el tendón. Bueno, entonces, el tendón también tiene las mismas propiedades que el músculo, porque es músculo. Entonces, atención con eso. Miren, acá, a ver. Si me vienen, ahí se me están viendo los tendones del antebrazo. ¿Ven? Estos, si ustedes se tocan, si hacen una pronación, esto es pronación y esto es supinación. Poner la mano hacia arriba, pronar viene de propina. Acuérdense de eso. Perdón, pronación de propina, supinación de súplica. Entonces, en una posición, a ver, ahí se me ve un poco, bueno, antes se me veía más y no sé cómo había puesto la mano. Ahí se me ve. Ustedes también. Y si se tocan fuertemente, relajan la mano y se tocan fuertemente, van a ver que se cierra la mano. Bueno, porque justamente lo que están haciendo es el accionar del músculo, en este caso el tendón. Ok, y ya nos metemos con las 4 propiedades del músculo. Todas se tienen que dar. ¿Está bien? Para que haya movimiento muscular siempre se tienen que dar todas. Igualmente ese era un punto, esa quizás era de razonamiento, era un punto de aquellos pedidos. Ok, la primera propiedad, excitación, que justamente tiene que ver con responder ante un estímulo. Por ejemplo, estoy poniendo la mano en el fuego. Bueno, ahí hay una excitación que hay neuronal. Acuérdense de la motoneurona en este caso. Primero, en realidad, de las neuronas sensitivas, y después va hacia la motoneurona, eso se da, pero en milésimas de segundo. No lo podemos ni siquiera captar conscientemente. La excitación, entonces excita esa neurona, manda la información, la conducción, conduce ese impulso nervioso. Y se genera la contracción muscular, saco la mano. Y bueno, la otra propiedad es la elasticidad, que es volver a su estado de reposo. Entonces, suponiendo, estoy poniendo la mano en el fuego. Pongo la mano en el fuego. Excitación. El sistema nervioso me está diciendo, che, te estás quemando. Vamos a mandarle, el cerebro dice, vamos, en realidad como es un reflejo sale desde la médula, pero bueno, el sistema nervioso manda otra información que le dice, che, sacá la mano de ahí porque te vas a quemar. De hecho, y abro paréntesis, el dolor es una ventaja que tenemos, porque si no tuviéramos dolor, nos estaríamos exponiendo a peligros constantemente que nos dañarían tanto física como emocionalmente. Entonces, cierro paréntesis, che, vamos a avisarle a estos músculos de la mano que salgan de ahí, porque se van a seguir quemando.
Ok, manda esa información, conducción. ¿Qué se genera? La contracción, saco. Contracción muscular, saco de ahí. Y después vuelvo a su estado normal, de elasticidad. Bueno, en un ejercicio pasa exactamente lo mismo. Por ejemplo, tengo que agarrar las pesas y hago... Bueno, el sistema nervioso dice, bueno, che, tenés que hacer una flexión de codo. Tenés que hacer una flexión de codo. Tenés que hacer una flexión de codo. Entonces manda la información a los músculos, vamos a suponer el bíceps, principalmente, bueno, ahí lo tienen en el ejemplo. Contraete, al contraerse el bíceps, genera una flexión de codo. Bueno, ahora ya está, relájate, elasticidad, vuelve a su estado normal. Entonces siempre están los tres. Hay patologías donde esto se ve afectado, se ve, no sé si la palabra es manipulado, pero estas patologías hacen, por ejemplo, en un ataque tónico epiléptico, que no se pueda dejar de contraerse el músculo. Entonces el músculo está contrayéndose constantemente. No se vuelve la elasticidad hasta un tiempo determinado. Hay otras patologías como la parálisis cerebral hepástica, donde generan contracciones musculares. Entonces ustedes pueden ver a las personas, o la ELA, la patología de ELA, esclerosis lateral amiotrófica, entre tantas otras discapacidades que generan estas contracciones musculares involuntarias sin darle permiso a la propiedad de elasticidad. Pero en condiciones, podríamos decir, de salud normales o convencionales, estas cuatro propiedades se dan no en simultáneo, porque vos no te podés estar un músculo contrayendo y volviendo a su estado de reposo al mismo tiempo, en condiciones normales, digo. Profe, pero la contracción excéntrica, bueno, sí, la contracción excéntrica es un caso, pero en una contracción concéntrica o isotónica, sucede de esa manera. Entonces, acá ya nos metemos en los tipos de contracción. Tenemos 3 tipos de contracción. Hay una cuarta, que yo se los digo, no está ahí, no es necesario para el examen, pero bueno, ahora se los cuento. La concéntrica es, esto ya lo venimos trabajando, es acercar los puntos de inserción. Recuerden, ya sea de las bandas Z, de los sarcómeros, del músculo, depende de dónde lo mires, es siempre acercar hacia el centro. ¿Ok? Esa es la contracción concéntrica. Por ejemplo, yo hago esto, estoy generando una flexión, pero al mismo tiempo estoy generando una contracción muscular. Ahora, yo hago esto, estoy generando una extensión, pero también estoy generando una contracción muscular. Y profe, pero acá en realidad está acercando. ¿Qué estoy acercando? Sería la pregunta. ¿Sí? No tenés que visualizar el segmento o los segmentos corporales. Recuerden que hay 14 segmentos corporales. Cabeza, tronco, después tenemos situaciones globales, generales, tenemos 2 brazos, 2 antebrazos, 2 manos, 2 muslos, 2 piernas, 2 pies. Entonces, la flexión es el hecho de acercar 2 segmentos corporales. Esa es una flexión. ¿Qué estoy acercando? Y estoy acercando el segmento antebrazo con el segmento brazo. Ahora voy a dejar de compartir pantalla y lo voy a explicar y me van a ver bien. Ahora, ¿esto qué es? Una extensión. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo lo contrario, alejando segmentos corporales. Ahora bien, en una extensión no quiere decir que yo no estoy contrayendo músculos. Sí, estoy contrayendo. Estoy contrayendo el tríceps en este caso. Espérenme. Estoy contrayendo el bíceps.
El tríceps. Entonces, eso tiene que ver con los agonistas y antagonistas. Que ya lo vimos, si no me equivoco. Si no, ya se lo vuelvo a repetir. Pero los agonistas son los músculos protagonistas en el movimiento. En una flexión de codo, el protagonista es el bíceps. El antagonista es el tríceps. ¿Por qué? Porque el bíceps genera en su contracción una flexión de codo y el tríceps genera en su contracción una extensión de codo. Entonces, cuando el codo se está extendiendo, se contrae el tríceps, el agonista. Por lo tanto, es el tríceps, y el antagonista, el de la función contraria, porque el bíceps hace flexión, es el bíceps antagonista. Y después tenemos a los sinergistas. ¿Quiénes son los sinergistas? Bueno, esos músculos que acompañan, que equilibran, que generan un balance. Por eso yo no recomiendo, y muchos otros autores y entrenadores no recomiendan ir a un gimnasio de aparatos, solamente en cuestiones muy específicas. ¿Por qué no se recomienda ir a un gimnasio de aparatos? Porque, voy a dejar de compartir pantalla así me ven mejor. Ahí está. Porque en un gimnasio de aparatos yo me siento, por ejemplo, en un banco plano. No, perdón, en una camilla de cuádriceps. Una camilla de cuádriceps. Busquen qué es una camilla de cuádriceps. Si no me preguntan, profe, bueno, les subo una foto. Pero en la camilla de cuádriceps uno se sienta. A ver. Voy a poner acá. Este es el micrófono. En una camilla de cuádriceps uno se sienta, tiene un rodillo a la altura de las piernas, se sienta y lo que hace es esto. Y levanta. ¿Está bien? Entonces, lo mismo sucede con todos los aparatos. Uno se sienta o uno se posiciona y hace lo que el aparato le dice que haga. Porque el aparato no te permite ir hacia el costado, no te permite ir más hacia arriba, no te permite ir más hacia abajo. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿de quién es el movimiento? Profe, es tuyo el movimiento. Porque vos sos el que te mueves. Ok, pero ¿quién dirige ese movimiento realmente? ¿Y si quiero ir más arriba? ¿Y si me muevo y si me quiero mover un poquito más de costado? ¿Voy a poder? No, no vas a poder. Y en la vida real, cuando vos estás caminando, cuando te agachás, cuando saltás, ¿hay una guía? ¿Hay un aparato invisible que te dice, bueno, ahora levanta el cuádriceps, contrae el cuádriceps, ahora contrae el isquiotibial? No. Tenemos movimientos globales. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el aparato de gimnasio lo que va a hacer es anular ciertos músculos. Entonces yo le hago la pregunta para que la piensen. ¿Qué músculos son anulados? ¿Los agonistas, los antagonistas o los sinergistas? La respuesta es sinergistas. No sé quién habrá respondido, después lo pueden poner ahí en las publicaciones del foro, pero la respuesta es sinergistas. ¿Por qué? Y porque los sinergistas son los que generan el balance, el equilibrio, guían el movimiento. Y en el gimnasio de aparatos, ¿qué es lo que guía el movimiento? El aparato. Entonces hay un montón de músculos que se anulan. Eso por un lado. Por el otro, yo no me manejo en la vida, y ustedes tampoco se manejan en la vida de manera independiente, dentro de un punto de vista muscular o motor. Ustedes nos dicen, a ver, voy a agarrar la lata, el bíceps solo se tiene que relajar para que el tríceps se extienda y tome esto. No. Hay un montón de músculos que se activan constantemente, ¿no? No son robots. Entonces, ¿qué es lo que hace el aparato del gimnasio? Anular un cúmulo de otros músculos y focalizarse en uno. Entonces eso también es irreal.
Yo no me agacho a buscar algo abajo en la cama con 2 músculos. Los 600 músculos se mueven al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué es importante trabajar con tu propio peso y con pesos libres? Pesos libres, entiéndanse, mancuernas o barra. Ahora les voy a mostrar la barra. Mancuernas o barra, igualmente, creo que todo el mundo acá sabe qué es una mancuerna y qué es una barra. Pesos libres, pesos globales, se lo llama también de cadenas cinéticas abiertas. Hay movimientos con los pesos libres, puedes hacer todos los movimientos que quieras y generas mejores resultados que yendo al gimnasio de aparatos. Hoy en día, ¿cuáles son los gimnasios de pesos libres más comerciales, por así decirlo? Y bueno, el Functional Training y el CrossFit. Después podemos discutir sus ventajas y desventajas, sus locuras y sus puntos a favor, digamos. Pero voy a volver a compartir pantalla. Necesitaba... Ahí está. Necesitaba volver a decirles eso, porque la verdad que ya no me acuerdo. Pido perdón. Entonces tenemos la concéntrica, volvemos. La concéntrica, que es cuando se acercan 2 puntos de inserción. Recuerden que es en base al músculo y no al segmento corporal. Yo puedo estar extendiendo el músculo, pero llevo a cabo una contracción. ¿Está? Porque el tríceps genera la contracción. Isométrico es aquella contracción muscular que aparentemente no genera movimiento. Aparentemente, porque siempre hay un movimiento muscular, es imposible, pero bueno, se lo ha determinado de esa manera. Ejemplos, yo ahora voy a mostrar todos los ejemplos para que quede claro, pero los ejemplos tienen que ver con no moverse prácticamente y quedarse en un solo lugar. Por ejemplo, cuando hacemos la plancha, no nos movemos. En la posición de roca o la plancha, las chicas que venían conmigo saben a lo que me refiero, los varones no tengo idea porque nunca tuvimos una clase práctica. Y la contracción excéntrica, quizás esta es la más difícil de entender, pero a ver chicos, las 3 contracciones se dan en un mismo movimiento. Eso tiene que quedar claro. Yo ahora lo voy a mostrar. Quizás nunca te percataste y nunca te pusiste a pensar sobre el propio movimiento. Por eso el objetivo de mis clases de educación física es que racionalicemos nuestro aparato locomotor y que podamos darle sentido a nuestro propio movimiento. La contracción excéntrica se da cuando yo estoy elongando el músculo. ¿Y profe, cómo puede ser que estoy elongando el músculo y al mismo tiempo que estoy contrayendo? Bueno, cuando estoy generando conscientemente inconscientemente también se da, pero dos situaciones musculares completamente distintas. En el caso del bíceps, relajarse, pero al mismo tiempo contraerse. ¿Y cómo es eso? Bueno, lo relajo lo más lento posible. Acá tenemos el ejemplo del bíceps. La flexión es contracción concéntrica. Digamos, cuando dejo quieto los 2 segmentos corporales es isométrica, y cuando vuelvo lento, el músculo se alarga, se estira, vuelve a su estado de reposo, como lo quieran llamar, lentamente generamos la contracción excéntrica. Y nosotros vivimos haciendo contracciones excéntricas. Este tipo de contracción es el que más fuerza genera, es el que más tensión muscular produce, por eso no se lo entrena mucho en la semana. Bueno, voy a mostrar unos ejemplos con la barra. Y dije que iba a hablar también de un cuarto tipo de contracción. Ese cuarto tipo de contracción se la llama isocinética. Si nosotros vamos a la etimología de esta palabra, isocinética, ¿qué quiere decir? Iso es igual, cinético tiene que ver con el movimiento, el mismo movimiento, o sea, el mismo valor, la misma fuerza aplicada en todo el rango del movimiento. ¿Y cómo se hace, profe, eso? Porque yo cuando levanto, al principio hago más fuerza, pero después ya no hago tanta fuerza. Y cuando hago una contracción excéntrica lo más lento que puedo, sucede todo lo contrario. Cuanto mayor ángulo, cuanto más lo abro, el brazo, más fuerza aplicada. Entonces, ¿cómo sería?
Bueno, eso se genera solamente a través de un aparato de gimnasio que se llama, bueno, son aparatos justamente isocinéticos que lo que hacen es ir graduando el pesaje de tal forma que vos en todo el movimiento, por ejemplo, este movimiento, en todo el movimiento generes la misma fuerza. Todo el tiempo estás generando la misma fuerza, tanto en ida como en vuelta. Se lo puede programar solamente para ida, se lo puede programar solamente para vuelta, bueno. Son interesantes, interesantes. Voy a mostrar entonces ejemplos. Yo acá, ustedes no me ven muy bien. Bueno, acá tengo mi barra. ¿Está bien? Entonces, voy a mostrar con, lo voy a agarrar de otra forma. Bueno, lo muestro un poquito de costado. Si yo me quedo en un punto, esto sin moverme, contracción isométrica. Bajo, subo, contracción concéntrica. Bajo despacito. ¿Qué estoy haciendo? Estirando el bíceps. Lo más despacito que pueda. Pero sigo bajando, sigo bajando, sigo bajando. Y después subo rápido. Contracción excéntrica. Voy a tratar de acomodar la cámara. En realidad es la notebook. A ver si me puede captar. Creo que ahí me va a captar un poquito mejor. No importa que no se me vea la cabeza. Lo voy a mostrar con las piernas. Lo voy a mostrar con las piernas, ¿ok? Esperen que voy a sacar esto. Y los motivo para que en casa puedan probar esto. ¿Está bien? Para que puedas sentir y decir, ah, claro, esto era una contracción excéntrica, esto es isométrica, esto es concéntrica. La concéntrica es la más fácil, digamos. La isométrica también, no tiene mucha vuelta. ¿Por qué? ¿Por qué? Isométrica. No hay movimiento. No hay movimiento. ¿Está? Una plancha. Una plancha alta. Isométrica. Ahora, yo voy hacia abajo. Esto es concéntrico. ¿Está bien? Ahora, yo bajo lo más lento que pueda. Esto es excéntrico. Y después subo rápido. Excéntrico. ¿Está bien? Claramente, uno tiene que fijarse en el movimiento global, porque uno puede decir, bueno, pero en realidad el agonista hace esto, hace por ejemplo una contracción concéntrica, mientras que el agonista está haciendo mientras que el antagonista está haciendo una excéntrica, sí puede pasar. Nosotros nos fijamos, lo hacemos más fácil, un aspecto global. Entonces lo muestro. Hay que tener siempre cuidado en cómo levantar los pesos. Bueno, entonces, concéntrico. Bajo, subo. Bajo, subo. Generalmente en una sentadilla focalizamos en los cuádriceps. ¿Está bien? Isométrico, me quedo. Y aguanto. Vamos a hacer ahora una excéntrica. Bajo, 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 bajo. Lo más lento posible, lo más lento posible, lo más lento posible. Subo rápido. Bajo, 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 bajo. Lo más lento posible. Subo rápido. Básicamente es eso. Pueden dejar sus preguntas. Punto 1. Los tendones. Vamos a usar esto. A ver. Acá está. Me tomo agua porque estaba pesada la barra. Tendría que haber. No es bueno levantar mucho peso, que es subjetivo,
Para mí esa era mucho peso sin haber entrado en calor, así de una. Bueno. A ver. Los tendones son las terminaciones del músculo. Está bien. ¿Son las terminaciones del hueso? No. Unen el músculo con el hueso, sí. Permiten y generan el movimiento. Sí, porque son músculos, es parte del músculo. Entonces, acá tenés 3. Bueno, fíjate cuál es. A, C y D son correctas. Un 76%. Eso quiere decir que 16 personas lo pusieron bien. Muy bien. Bueno. 2. Cuando el hongo es un músculo, la propiedad muscular que más se activa, elasticidad. A ver. Bueno, 14. Bueno, pusieron conducción. Sí, hay conducción. Obvio que hay conducción, porque si no, le tenés que decir, bueno, ahora relajate, le dice. ¿Hay contracción? No. Es todo lo contrario. ¿Hay excitación? Y bueno, sí, hay. Por eso dije la que más prepondera. A ver, acá, el 3. Si no hay conducción de impulso nervioso, esto es biología. Entonces no habrá contracción muscular. Verdadero, recontra verdadero. Bueno, acá hay 2. Porque sin conducción nerviosa, ¿cómo le decís al cerebro que querés contraer y viceversa? ¿Cómo el cerebro te manda la información para contraer? O sea, ¿cómo le pedís permiso y cómo te da el permiso? Necesitas. ¿Mucho verdadero fue? No. 4. Bueno. Acá. La activación de una propiedad conlleva la activación de la siguiente. ¿Verdadero? 81%. Sí, porque es una consecuencia. A menos que tengas estas patologías que hablé, como una parálisis cerebral de ese tipo, una esclerosis múltiple, un ataque de esclerosis múltiple, poliomielitis. 5. Determinar qué tipo de contracción predominantemente se está llevando a cabo. Bueno, acá vamos a... Fíjense que... A ver, voy a alejar un poquito esto. Está ahí, está quieto. No puse 2 momentos, como en los otros ejercicios. Isométrica era la respuesta. Está clavado en una sentadilla isométrica este muchacho. Por eso hay que leer todo primero. Todo movimiento conlleva los 3 tipos de contracción muscular. Verdadero. Lo voy a mostrar. Porque me olvidé de mostrarlo. Lo voy a mostrar con una sentadilla. ¿Está bien? Voy a bajar esto. Perdonen el desorden, pero bueno. El domingo. Lo voy a mostrar con una sentadilla. Ok, voy. Vamos a focalizarnos en los cuádriceps ahora. Cuando bajo libre, estoy elongando. Pero en este momento, antes a punto de subir, cuando bajo del todo, esto es isométrico. Cuando rompo la isometría y voy hacia arriba es concéntrico. Pero antes de llegar a la isometría, tengo que disminuir la velocidad. Eso es excéntrico. Entonces, bajo por la acción de la gravedad, es muy fácil bajar en una sentadilla. Por eso focalizamos en el cuádriceps. Porque el isquiotibial, ¿qué es lo que hace? Flexión de rodilla. No es muy protagonista el isquiotibial en una sentadilla. Quizás más en una estocada, pero en una sentadilla no tanto. No quiere decir que no trabaje. Trabaja. Pero por eso la sentadilla les va a quemar más el cuádriceps.
Entonces, cuando ustedes bajan, bajan por la acción de la gravedad. Se activa el isquiotibial, pero digamos que no es mucho el trabajo que le hace. Trabaja, pero no tanto en comparación al cuádriceps. Entonces, caes, ¿está bien? Pero no caes como una bolsa de papa. Bajás. Hay un momento donde tenés que disminuir la velocidad antes de quedarte quieto. Todo sucede muy rápido. En ese momento que disminuye la velocidad se está generando una contracción excéntrica. Acá, contracción excéntrica. Te quedaste una milésima de segundo quieto en isometría, porque pasás de bajar a subir ahora. Ahí hay un momento isométrico. Y después es concéntrico. Si yo lo hago a este ritmo, excéntrico, isométrico, concéntrico. Conclusión, un movimiento lleva los tres tipos de movimiento. ¿Está bien? Profe, si me pongo isométrico solamente la plancha, bueno, está bien. Pero ¿cómo llegaste a ese punto de isometría? ¿Sí? Dejo de compartir. No, perdón. Comparto de nuevo. Bueno, verdadero. A ver acá, ¿cuántas personas pusieron? Punto 6. Bueno, la mitad. Bien. Bueno, este ejemplo, háganlo en casa. No hace falta que te hagan una rueda. Apoyen las manos y vayan hacia adelante y cuéntenme. El sujeto pasa de posición A, imagen superior, a posición B, imagen inferior. En el pasaje de una posición a la otra, ¿qué tipo de contracción muscular predomina en la zona abdominal? No en la lumbar, abdomen. En la abdominal, la concéntrica, isométrica o excéntrica. Excéntrica. Porque la abdominal, ¿qué hace? La flexión de tronco. ¿Y acá qué estás haciendo? Te estás estirando, pero al mismo tiempo tenés que contraer los abdominales porque si no te caes contra el suelo y te golpeas la cabeza. A ver acá, ¿cómo respondieron? Acá es. 15, muy bien. Y después 3 y 3. Una plancha como la mostrada en la imagen en un ejercicio de tipo, es un ejercicio, perdón, lo leo de nuevo. Una plancha como la mostrada en la imagen es un ejercicio de tipo concéntrico, isométrico o excéntrico. Isométrico. A ver. Muy bien. Uno puso concéntrico. No es la respuesta correcta. 9. Investigar sobre la flexión-extensión. Ya lo dije. Profe, ¿qué dijo? Bueno, retrocede el video. Ya lo expliqué. Una contracción concéntrica implica una de los segmentos corporales. Una flexión, una extensión. Ninguno de los dos, simplemente se contrae el músculo. Dependiendo del músculo puede generarse una flexión o una extensión. Entonces, el músculo se contrae, ya sea el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, el isquiotibial, el esternocleidomastoideo, cualquier músculo se contrae, simplemente se contrae. Lo que pasa es que, dependiendo de dónde esté ubicado el músculo, lo que va a generar es una flexión o una extensión del segmento corporal. El bíceps se encuentra en la cara anterior del brazo, del segmento brazo. Está ubicado de tal forma que cuando se contrae, genera una flexión de codo. Ahora, el tríceps se encuentra en el lado contrario, en la cara posterior del segmento brazo. Cuando se contrae, genera una extensión de codo. No quiere decir que un día se levanta el bíceps y dice, no, a partir de hoy quiero hacer una extensión de codo. No, eso no va a suceder nunca. Eso no sucede. Pero no es que el músculo en sí mismo dice, voy a generar una flexión. El músculo se contrae. No es que hay un músculo que dice, bueno, voy a generar una extensión y mañana una flexión. No. Sí podemos encontrar
que nosotros nos manejamos como músculos extensores, músculos flexores. ¿Pero en base a qué? Al segmento corporal. ¿Mm? Un mismo músculo, cuando se contrae, en ciertas ocasiones puede generar una flexión y en otras una extensión. No, eso es imposible. ¿Está bien? Dependiendo del músculo, puede generarse una flexión o una extensión. A ver acá cómo respondieron. Bueno, estuvo parejo. 9, la mayoría. 9, claro. Y acá no todo pasa por la flexión de codo. Capaz que algunos se confundieron. Última. Y terminamos. En los push-ups, fíjense, 2 movimientos, desde arriba y abajo, arriba y abajo. El tipo de contracción muscular predominante es una concéntrica. A menos que sea lento, a propósito, bueno, ahí vemos que es una excéntrica. Pero los push-ups convencionales son concéntricos, arriba y abajo. Predominantemente, como ya vimos, que todo movimiento tiene los 3 tipos de contracción. Bueno, chicos, hasta acá por hoy. Pueden escribirme con preguntas en las publicaciones. Chau, chau, chau.